Romanos 11 yo creo que está especial, ¿tú no lo puedes abrir? No. Está bien. Como quieran abran sus Biblias en Romanos 11 y ténganlo ahí. ¿Ya lo tienen todos ahí? Romanos 11, muy bien. ¿Qué dice el título de Romanos 11? ¿Viene el título? El remanente de Israel. El remanente de Israel. ¿Viene el remanente de Israel? Sí. Muy bien. Muy bien. Ok. Aquí tenemos que voy a abrir alguna cosa. Sí. Ok. Para hacer un enlace, hermanos, en lo que nos quedamos en Romanos 10, ¿se acuerdan que al final hablamos de que cómo van a escuchar si no hay quien predique el Evangelio? De hecho, terminamos con una dinámica de colores, ¿verdad? De una manera visual en la que nosotros podemos compartir el Evangelio. Cuando se nos olvida, ay, ¿qué sigue? Ok, el negro nos tiene que ubicar y mandar, ok, el pecado. Estamos separados de la gloria de Dios. Y luego así, ¿verdad? La solución, el rojo, la sangre de Cristo. Y luego así en secuencia. Algo maravilloso que nunca se nos debe olvidar, hermanos, es que Jesús vino a los suyos. ¿Quién era lo suyo? Pueblo judío. El pueblo de Israel, ese pueblo amado, ese pueblo insignificante que Dios por su pura gracia los escogió. Pero dice Juan 1, 11 y 12, que a lo suyo vino. ¿Y lo suyo? ¿Qué respuesta tuvieron los suyos? ¿Lo rechazaron o lo aceptaron? Lo rechazaron, la mayoría de los judíos lo rechazaron. Y luego el versículo 12 se abre en bendición para nosotros que no éramos judíos. Éramos esos jardineros, como dice Alfredo, ¿verdad? Que andaban cortando el césped y acá se estaba repartiendo la herencia. Ni invitados estaban. Ya está. Entonces, ¿qué pasó? Dice que más a todos los que le recibieron, sí, a los que creen, ¿qué más? En su nombre. En su nombre les dio el derecho de ser llamados o hechos hijos de Dios. ¿Está con tu papá? No, primero localiza la presentación. Está hacia arriba. Sí. Miren, el capítulo 10 cierra con el versículo, nos da una referencia. Si ustedes se van aquí a los versículos 19, 20 y 21, hace una referencia a Isaías 65. Y no sé si ustedes han leído, pero a ver, las jóvenes hermosas que hay aquí, busquen por favor Isaías 65, 1 y 2. Y los adultos que estamos aquí, vamos a ver cómo es que Pablo le dice, ¿no ha conocido esto Israel? Versículo 19. Isaías 65. Dios le está diciendo, vine a ellos, no me recibieron. Y esta gracia que ahora se abre para los gentiles, ojalá que al ver la gracia que hay para ellos los provoque a celos a estos judíos que a ellos vino Jesús. Entonces, ¿qué dice Isaías 65, 1 y 2? ¿Quién lo tiene? Leanla juntos, por favor. Fui buscado, ¿es ese? Sí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Muy bien. Aquí, ¿quién dice? Dios dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿A qué pueblo se refiere? Buenos días, adelante. Acá está su mesa lista, esperándolos. Bienvenidos. Buscado por los que no preguntaban por mí. Nosotros ni siquiera estábamos interesados, hermanos, en Dios.
Si su pueblo que le dieron los mandamientos, que las ordenanzas y que mira y que cayó fuego del cielo, grandes prodigios, que se abrió el mar, aún ellos estaban dudando de que será Jesús o no. Nosotros somos respuesta de esa gracia. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Ahí habla de gracia, hermanos. Sí, ahí está bien. Ahí habla de gracia. Y el Romanos 11 no es sencillo de platicarlo, de explicarlo, pero encierra una riqueza muy bonita que queremos compartir. Durante este capítulo, las cosas que vamos a estar viendo, se va a hablar acerca de Israel. Israel se refiere, son los mismos que son los israelitas, son los mismos que son los judíos, son los mismos que son los descendientes de Abraham. Van a encontrar muchas veces esos términos. No se confundan, son el pueblo de Israel. ¿Okay? Dios los escogió. ¿Por qué los escogió? Por su pura gracia. Porque Él les dice en otros versículos, no es porque ustedes fueran fuertes, valientes, numerosos. No, es por mi pura misericordia. ¿Por qué te escogió a ti y a mí? Por gracia y misericordia. Entonces, ¿se fijan? Estamos parejos con el pueblo de Israel en ese sentido. Entonces, vamos a empezar con... La primera, creo que la anterior, ¿no? Sí, donde vienen los generales. No te estás hablando de la primera. Ya los Esa. escondí. No, pues ya. Mire, cuando estamos viendo Romanos 11, vemos muchas cosas que, bueno, como empieza y como termina está súper interesante. Pero toda la parte vienen cosas muy, creo yo que vale la pena siempre poder hacer. Ahora, acuérdense que parte de lo que estamos viendo en discipulado es que todos podamos aprender y que todos podamos participar. No importa que se escuche o que salga en un video, sino lo más importante realmente los videos son para nosotros mismos. Pero una de las cosas como algo en general son esos puntos, esos 5 puntos, ¿verdad? Primero dice la gracia de Dios. Algo que vamos a ver es sobre la gracia de Dios, la soberanía divina, el peligro del orgullo espiritual, la misericordia para judíos y gentiles, y como todo va a terminar en glorificar a Dios. Y realmente Pablo, como por medio del Espíritu Santo, lo empieza a expresar en Romanos 11, hermanos. O sea, está bien interesante, y hay palabras que a veces son difíciles de entender, ¿verdad? Y una de las cosas habla mucho del remanente, ¿verdad? Del remanente, habla del pueblo de Dios y habla del remanente. Dice, los primeros versículos, si ustedes se dan cuenta, ahí en Romanos 11, y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Eso siempre es una pregunta. Y una de las respuestas que yo creo que nos vamos a estar aprendiendo aquí en Romanos, Sí. en Romanos es en ninguna manera, ¿verdad? Cuando le decimos el dedo así, en ninguna manera, de ninguna forma, Acuérdense. Dios no ha desechado a Israel. No sé qué piensan ustedes porque puede ser polémico. De hecho, hasta a veces con mis hijos hay un poquito de polémica bien, o sea, algo sano, sobre cuestión de Israel, ¿verdad? Porque a veces confundimos Sus decisiones políticas. sus situaciones políticas, ¿verdad? Sabemos que no es un pueblo perfecto, es un pueblo que tiene situaciones como cualquier otro. Sí, de conflicto. Pero nos tenemos que basar en lo que dice la Biblia, referente al pueblo judío. Pero aquí dice, lo ha desechado en ninguna manera, no ha sido desechado, ¿verdad? Mucha gente durante toda la historia ha odiado al pueblo judío, los ha odiado. Y hay cosas que los han, o sea, es un pueblo que ha sido, por decirlo de esa forma, polémico, ¿verdad? Porque hay quienes pueden decir que lo aman y hay quienes lo odian, o sea, hay quienes están a favor y hay quienes están en contra, y tiene muchas situaciones muy polémicas, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice y cómo nos habla aquí a través de Romanos, ¿verdad? No lo ha desechado Dios a su pueblo, ¿verdad que no? En ninguna manera, ¿verdad? Dice, a pesar de su actual
de su estado actual, Israel en ninguna manera permanecerá permanentemente desechado. Dios no ha desechado a su pueblo, ahí está. Ustedes saben que ha habido mucho exilio, ¿verdad? Pero desde 1940 y algo, no recuerdo, 42, se regresó otra vez a la nación y se ha sido conformada. Y aún hoy en día siguen En disputa. esa situación tremenda sobre tratar de una tierra. Y tú nos dices, ¿por qué ahorita? La gente a veces no lo entiende, pero tenemos que irnos en la Biblia para poder entenderlo. Es la única manera de entenderlo un poquito mejor, ¿verdad? Muy bien. Un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo es que, por ejemplo, Pablo, siendo un israelita, celoso de la ley, Jesús se le presenta en el camino. Entonces, si ya Dios desechó a los judíos, ¿por qué se le presenta a Pablo? Porque tenía un plan maravilloso y porque es para todo aquel que cree. Al judío, al griego y a todo aquel que cree. Para Dios no hay nacionalidades como para hacer diferencia o hacer como, ¿cómo se dice? Distinción. Él dice, a lo suyo vino, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No nada más creación de Dios. Dios quiere tener esa cercanía, como lo predicaban el domingo pasado, de esa relación de padre e hijo. ¿Con qué confianza los que han tenido buenos padres, varones, hombres, padres, nos podemos relacionar con esa imagen paterna, ¿verdad? Cuando Dios podemos decirle Padre nuestro. Entonces, Pablo aquí les dice en los primeros versículos, no ha desechado Dios a su pueblo. Porque de pronto, como ya vemos la gracia y como vemos que es para todos y como vemos a un Cornelio salvo, su familia, un carcelero de Filipos clamando la salvación de Dios y salvo, entonces como decimos, esta es la era de los gentiles. Entonces ya el pueblo de Israel como que no, ¿verdad? Dios ya no le hace mucho caso. La conversión de Pablo, él les dice ahí, miren en los primeros versículos, dice... no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. ¿O sabéis lo que dice Elías en la escritura? Ahorita vamos a ver un punto en el profeta Elías que también salta aquí en la referencia bíblica. La evidencia que Dios no ha desechado a su pueblo es la conversión de Pablo, porque Pablo, siendo un judío, Jesús se le presenta en el camino y lo salva, o sea, le cambia toda la perspectiva. ¿Quién es evidencia de la fidelidad de Dios? Yo, tú. Pablo nos dice aquí, ¿verdad? En los primeros versículos, dice, yo soy evidencia. El versículo 1b, dice, porque también yo, ¿se fijan? Ahí está hablando de su conversión. Yo soy judío y también a mí se me apareció. Significa que su gracia es para aquel que lo acepta y lo agarra. Lo toma y dice, sí, es para mí. La evidencia que Pablo se pone en el primer ejemplo es, mírenme, yo soy evidencia del poder de Dios. El mundo, hermanos, con tanta bombardeo de redes, tantas cosas que compartimos a todos niveles, unas buenas, otras edificantes, otras no tanto, quiere verte a ti, quiere verme a mí, pero no mi nombre, no, que seamos el testimonio de ese poder de Dios transformador. Porque díganme si no tenían una evidencia ante un Pablo que perseguía a la iglesia, que ¿cómo se llamaba antes? Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Y cómo Dios hace esa transformación. Entonces, esta mañana nos vamos con esos primeros versículos. Fíjense, qué riqueza. Soy evidencia de la fidelidad de Dios. Cuando queramos mostrar evidencia de la obra de Dios, debemos y podemos mirar primero hacia nosotros mismos. Yo soy testigo del poder de Dios. Y eso, Dalila, Abby, Sam, cada uno de ustedes nos da una responsabilidad. El mundo nos observa. Y a veces no es grato que nos observe.
Porque en los momentos de enojo, en los momentos de frustración, en los momentos que no estoy al 100 y estoy lista para la foto, no quisiera que me observaran. Pero ¿qué crees? El mundo necesita evidencias del poder de Dios. No nada más decirlo que Dios es poderoso. Él quiere ver a tu Dios poderoso obrando en ti. A través de tu Obrando en tu ti. testimonio. Exactamente. Entonces, hermanos, ahí nos deja una enseñanza maravillosa. Por eso les puse este dedito. Porque yo debo ser evidencia de ese poder. Si digo que Dios salva, el primero que debo estar apuntado ahí en la lista soy yo. Si digo que Dios transforma, que Dios regenera nuestra mente, nos da un propósito, ahí los primeros en la lista anotados deberíamos estar tú y yo. Pablo se pone como ejemplo. Una evidencia, hermanos, es que si se dan cuenta, es que es un evangelio que a veces no se ha predicado. O sea, siempre decimos, oye, ven, tienes problemas, ven a Dios, ven a Cristo y todo eso. Pero a veces mi actitud es como de mala cara, o de enojo, o de fastidio, o de queja. Entonces, o sea, ¿dónde estoy mostrando el evangelio en mi vida? No significa que mi vida sea perfecta, sino estoy dependiendo de un Dios perfecto, aunque mi vida sea imperfecta. No sé si me explico. Sí. O sea, no significa, platicábamos con amistades ayer, ¿verdad? Dice, no significa que a veces no te vas a molestar, pero dice, no debe de quedarte ese enojo durante, o sea, no des lugar al diablo. Te vas a irar, pero no peques, o sea, no te salgas de tu situación, de tu enojo, que te controle la ira. Entonces yo creo que tiene que haber una evidencia, hermanos. Y Pablo es yo creo que una evidencia tremenda en su vida, de que a pesar de tanta oposición y tanto injusticia ante su vida, seguía diciendo, yo sé en quién he creído. O sea, no importa mi vida, o sea, es decir, yo tengo que ver que no importa mi vida, no importa mi cansancio, no importa mi salud, o sea, yo sé de quién estoy dependiendo. No es fácil, hermano, decirlo a veces, ¿verdad? Cuando todo está bien, qué padre. Pero cuando no está bien, es una situación muy difícil y como que tu corazón no quiere decirlo y batalla y trae el dolorcito y ay, Señor, yo sé que tú estás conmigo, Señor. A pesar de eso, y a lo mejor sale hasta el suspiro o el sentimiento, ¿verdad? De un dolor que podemos traer, pero le digo, Señor, aquí está esta preocupación. Ya Dios lo sabe. Ya Dios sabe por qué tú y yo estamos preocupados. Ya Dios sabe por qué tú y yo estamos angustiados, estamos quizás tristes por alguna situación. Pero Dios va más allá de cualquier situación. Entonces eso es importante porque nos habla de nuestra fe. No es una fe ciega, es una fe que hay evidencia. Amén. ¿Y sabes quién es la evidencia? Ahorita como decía, soy yo. Yo soy la evidencia. Si podemos hablar, si podemos hablar de su misericordia de Dios, ¿quién puede decir? Yo soy evidencia de su misericordia y su gracia, ¿verdad? Yo soy evidencia de eso. Entonces, aquí algo que se me hace súper interesante, ¿verdad? Que viene aquí, es que, no sé si te pasa, creo que, no sé si Janeta lo platicó otra vez un testimonio, de que a veces había un tema polémico ahí en tu clase, ¿verdad? Y que como que todos voltearon a ver a ti porque tú estabas pensando de una forma diferente a los demás. Y a veces llega un momento donde uno dice, oye, ¿por qué nadie más está conmigo? En una situación donde tú tienes que tomar una decisión de decir, no, yo creo en Cristo, yo me mantengo en esto, yo voy a dar testimonio, no voy a participar de esto, y lo ves alrededor, ay, nomás soy yo. O sea, ¿y dónde están los demás? ¿O dónde están los demás jóvenes cristianos que están conmigo? ¿O dónde están los hermanos, los varones fuertes y valientes y que a lo mejor volteas y dices, ¿dónde están? Y a veces nosotros pudiera pasar eso por nuestra mente, pero a veces creo yo que nos falta saber que hay un remanente fiel, así como tú y yo, hermano. O sea, cuando me hablaba de ese remanente fiel, yo digo, siempre Dios en las iglesias, hay gente que se mantiene en muchas iglesias, hermano, por un grupo que es fiel. A veces no toda la iglesia, es más, creo que muchas iglesias no son cristianos. Tremendo.
Muchas iglesias van y se reúnen gente que no es cristiana. Gente que le gusta, que le parece bien. Es más, levantan las manos. Es más, pueden llorar. Pero no son cristianos. No son hijos de Dios. ¿Por qué no son hijos de Dios? Porque No han sido transformados. no han sido transformados. ¿Y por qué no han sido transformados? No es porque no le han echado ganas. Es porque no le hemos permitido que su presencia y su Espíritu Santo sea nosotros. No hemos querido morir a nuestra situación. Entonces siempre hay un remanente fiel. Y esta viene con referencia en Romanos y empieza a hablar sobre Elías, ¿verdad? Sí. Elías, ¿verdad? Cuando estaba Baal, dice, Señor, solamente yo he quedado. De todos, ¿dónde están todos? Además, vienen contra mi vida, dijo. Que yo me he reservado, ¿cuántas? 7,000. 7,000 que no se han hincado ante Baal. O sea, hay un pueblo que es fiel. Y Dios dice, si se dan cuenta, y si nos vamos a la historia también con Israel, siempre fue una nación infiel a Dios. Fueron exiliados, pero siempre se mantuvo un permanente ¿qué? Un remanente fiel. Siempre hubo un remanente fiel, ¿verdad? Y qué bueno, qué hermoso es, y eso nos debe motivar, que a pesar de todo lo que hay ahorita, siempre recuerda eso. Hay gente que sí son cristianos verdaderos. Vale la pena esforzarnos en ser fieles a Dios. Y si fallamos, hermano, porque lo más seguro es que vamos a fallar en un momento, no nos quedemos en ese fallo. No nos quedemos en esa situación. No hay tiempo para quedarnos en el pozo y decir, ay, pues pobre de mí. Lo más seguro es que yo nunca voy a poder ser cristiano. Lo más seguro es que yo nunca puedo ser fiel. Lo más seguro es que así voy a ser. Siempre voy a ser así. Mi vida va a ser así. No. O sea, tenemos que levantarnos con el poder de su presencia, con el poder de su Espíritu Santo. Señor, ayúdame a seguir adelante. Voy otra vez. Este día le voy a intentar de nuevo y Señor, ayúdame, porque a lo mejor el día de ayer fallé con esto, fallé con mis pensamientos, ya me enojé, ya pensé mal, ya dije algo que no fue apropiado, pero este día Dios me está dando una oportunidad. Y eso es lo bonito, hermano. Este día Dios nos está dando ¿qué? Una oportunidad. Tenemos que aprovechar. Entonces hay un remanente fiel. Aunque parezca que todos se alejan de Dios, sobre todo a la generación joven, aunque pienses, soy el único, o sea, nadie dice aquí, yo también, yo estoy contigo, seguramente enfrentan retos y desafíos en donde estén a su nivel, pero recuerden que aunque parezca que todos se alejan, Dios sigue obrando. La obra de Dios nadie la va a parar. Hitler intentó, muchas otras personas intentaron detener la obra de Dios y no lo han podido hacer ni lo podrán hacer jamás, porque Él es todopoderoso. Nunca miras el poder de Dios por la cantidad. Gedeón estaba frente a los madianitas y tenía así de soldados: vénganse todos los valientes. ¿Y qué le dijo el Señor? Son muchos, vamos a probarlos en este arroyo. Y se los llevó al arroyo, y como yo digo, como que Gedeón, cada uno que se iba yendo, ¿verdad? Y les dijo, bueno, el que tenga miedo, pues tome sus cosas, váyase, no hay represalias. ¿Y con cuánto se quedó? Con 300. Entonces, hermanos, vemos la victoria que Dios le da a Gedeón, y Él le dice claramente, porque la gloria es mía, no de la cantidad de gente. Puede ser un grupo pequeño que se estén uniendo para orar. Puede ser un grupo pequeño que se estén uniendo para predicar. Puede ser un grupo pequeño. Las cantidades no asombran a Dios, porque el poder es de Él. La obra transformadora es de Él. Y esta obra, como decía aquel canto, esta obra no va a parar. No va a parar, porque inició en mi corazón y esto nadie lo para. Permanecer fiel también es victoria. El que usted esté aquí, por eso nosotros insistimos, no porque sean el discipulado, sino por el hambre que tú y yo tenemos que tener por buscar la presencia de Dios en medio de tiempos tan difíciles y retadores. En medio de que estamos viviendo situaciones como Elías, ¿verdad?
Dijo, en este tiempo oscuro, solamente yo quedo. Y de pronto te vas a sentir en soledad, de pronto te vas a sentir, bueno, es que nada más yo tengo esta carga. No, Dios ha reservado siempre un remanente fiel que también está orando por ti, que también está orando por las almas, que también le puede las familias destrozadas, que también le puede la juventud que se aleja del Señor. Hay un remanente y Pablo nos lo recuerda. Acuérdense, hay un remanente siempre. Aunque Israel rechazó a Dios, lo podemos decir como en general, ¿verdad? Porque lo crucificaron y todo. Pero ¿qué me dicen de los discípulos? ¿Qué me dicen de Lázaro y su familia? Tantas personas que podemos decir, ellos recibieron a Jesús, ellos sí lo recibieron como rey. El ladrón que estaba a un lado, entonces algunos no lo recibieron, pero hubo un remanente, un pueblo judío que dijo, sí, Él es el Señor. Si no, vayamos a cuando Jesús asciende, dice que Jesús se le aparece a más de 500 hermanos. Y yo digo, ¿dónde estaban esos en la crucifixión? Pues como tú y como yo, si hubiéramos estado ahí, temerosos, la verdad. Pero ¿qué pasa? Lleno del poder del Espíritu Santo que ahora tenemos y camina con nosotros, hermanos. Por eso es que podemos ser más que vencedores. Entonces, la gracia no solo nos salva, fíjense, la gracia nos preserva. Porque no es que Dalila se va a esforzar. Es como les hemos dicho, el arbolito se esfuerza, ustedes lo ven sufriendo, ¡plum!, salta una hojita, ¡plum!, salta una manzana. ¿Verdad que no? De forma natural. ¿Qué tenemos que hacer? Regarlo, abonarlo, no dejarlo allá a la intemperie como yo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y florece, florece. Si tú te mantienes plantada junto a corrientes de agua, dice su palabra que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí está el secreto, jóvenes. ¿Quieres que tu vida sea próspera? Hermanos adultos, dice ahí el Salmo 1, que medita en la ley de Jehová, de día y de noche. Lo hace su alimento, lo hace su sustento, lo hace el pan nuestro de cada día, su dependencia diaria del Señor. Lo que Dios te dijo ayer, hoy tiene una nueva palabra para ti. No te la pierdas. Vea las cartas de amor de Dios que nos dejó. Ahí hay palabra que da aliento, dirección, ubicación, claridad a nuestra vida. Entonces, la gracia nos preserva. Dios siempre preserva un remanente. A menudo pensamos que Dios necesita mucha gente para hacer una gran obra, pero seguidamente vemos, Él usó a 11 personas. 11. ¿Y qué pasó? Lo que vemos de testimonio en Hechos. Estos que trastornan al mundo han venido acá también, y así se expresaban de los cristianos, los del camino. Bueno, qué padre que digan, órale, en la facultad de enfermería ahora tenemos a una alumna que aquí anda transformando el mundo. Qué padre que diga, ya llegó Sandrita, ya va a venir a transformar el mundo. Acuérdense, tenemos el poder de Dios, su gracia, su prudencia, su sabiduría, y a veces nos pasamos de respetuosos. No es que yo respeto, hermano, díganme si lo del enemigo respeta. Si casi te pone a que medites ahí, ¿verdad? Y que hagan yoga, y para eso hay, pásele. Pero le dices, oiga, me gustaría que hubiera una lectura diaria. No, somos laicos. Aquí no se puede. Así es, hermano. El mundo va en contra de los principios bíblicos. Pero el remanente escogido por gracia dice... Entonces no podemos jactarnos, yo soy del remanente, ¿verdad? Tú no sé de dónde seas, pero yo soy del remanente. Acuérdense, Pablo nos explica muy enfáticamente, ni judíos ni gentiles hay cabida para orgullo. Todo lo que estamos viviendo, la gracia salvadora del Señor, es eso, es por gracia. Y ahí nos dice que si es por gracia, no es por obras, ¿eh? Vamos al versículo 6. ¿Qué dice ahí en el versículo 6? Y si es por gracia, ya no es base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es por
Marquen ese versículo, porque yo no sé cuántas prédicas han escuchado de eso, pero Romanos nos está sacando unos rubíes y unas piedras preciosas que a veces ahí las dejamos olvidadas. Parece trabalenguas. Sí, parece trabalenguas, pero si lo entiendes y lo vives, es otra cosa. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. Así que no es porque yo soy judío, es porque yo soy descendiente de Abraham, no es porque yo soy parte del remanente sufrido y fiel del Señor, es por gracia. Su gracia es salvadora. Dice, de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, ¿verdad? No nos salvó por las obras que nosotros hayamos hecho. Esto ha quedado muy claro en Romanos. Todos sabemos que por gracia somos salvos por medio de la fe. Gracia sobre gracia. ¿Qué significa gracia? Miren, hoy se van a ir con un concepto. Yo sé que ya lo saben algunos, nomás lo vamos a recordar. Pero si tú no sabías que era gracia, déjenme les recuerdo. Viene del hebreo gen y en el griego caris. A ver, ayúdame. Avi, ¿alcanzas? Sí, la gracia de Dios, según la Biblia, es el favor inmerecido que Dios otorga a la humanidad, especialmente manifestado a través de la salvación ofrecido por Jesucristo. No es, ya no veo ahí. No se gana ni se merece por obras humanas. Y ahí hay versículos que respaldan esta afirmación. Entonces queda muy claro que es por gracia. Es un favor inmerecido. No es porque tú tengas o no tengas, no es porque tú seas blanca y yo moreno, no es porque no hay nada que nos distinga, es gracia del Señor. Somos objeto de su gracia. Y qué maravilloso es eso. Aquí les puse el versículo, ¿verdad? Ahora dice, han tropezado los de Israel para que cayesen. Y volvemos a recordar a Alfredo diciendo, de ninguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es fundamental, que nosotros que hemos alcanzado gracia, no de pronto nos sintamos tan santos, pero tan santos, que pensemos, este nombre. No, pues si ellos lo crucificaron, ¿qué van a alcanzar gracia? Pero fíjense aquí, dice, no se va a tropezar Israel para siempre. Es decir, va a haber un tiempo en el que ellos, como en estos tiempos que estamos viviendo, han empezado a reconocer a Cristo como el Mesías. Muchos otros judíos aún están esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque Cristo no reunía sus requisitos. ¿Cómo esperaban al Mesías los israelitas? Arriba de un caballo. Un guerrero, un caballo así victorioso entrando por la puerta. ¿Y cómo entró? En un burrito. En un pollino, en un burrito. ¿Dónde nació? En un pesebre. En Belén, en un pesebre, en un hospital de 5 estrellas. No. ¿Quiénes lo adoraron? ¿Quiénes fue su corte que fue ahí a recibirlo? Animalitos. Humildes pastores, ¿se fijan? Entonces, por eso, si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de los judíos, tú dices, pues ¿dónde están todas las profecías de Isaías donde decía que él es un guerrero vencedor? Y no entendieron en el momento, ¿verdad? Que él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él vino a vivir en la humanidad como nosotros para podernos entender cuando tú lloras, cuando tú te caes, cuando tú te propones, ahora sí, y no lo logras. Dice que tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que las tentaciones que tú luchas y que yo lucho, Él ya las venció. Y que si tú y yo dependemos de Él, podemos ser más que vencedores. El rechazo del evangelio por los judíos, hermanos, fue una riqueza que se abrió para nosotros los gentiles, los jardineros que no estábamos invitados a la lectura del testamento. Pero ¿qué pasa? Dijeron, los gentiles, vengan, también para ustedes es esto. Entonces, en su rechazo, hermanos, nosotros fuimos bendecidos.
y leyendo algunos comentarios, y cómo se los hago prácticos, mis hermanos. Miren, ¿cuántos han ido al mar donde las olas golpean bien fuerte a las rocas? A ver, levanten la mano, acuérdense esos momentos. Nada más estar ahí, escuchar, ¿verdad?, el vaivén de las olas. ¡Qué maravilla! ¿Qué pasa? Hagan de cuenta, el evangelio de Dios era golpeando la ola. ¿Qué pasa? Rechazaron y la ola que cayó, ¿qué creen? Fue mayor y nos alcanzó a los gentiles. Entonces, el rechazo de los judíos redundó en bendición para nosotros los que no estábamos invitados a esta bendición. Entonces, ahora tenemos un lugar cerca de Jesús. El tropiezo que abrió puertas, eso lo vamos a ver del versículo 7 al 15. Israel rechazó al Mesías, pero Dios usó ese rechazo para extender el evangelio. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo es que llegamos aquí, cómo es que a Dios le interesaron los gentiles. Es importante que sepamos para que no nos enorgullezcamos, sino que humildemente agradezcamos su fidelidad. Esto no significa que Dios aprobó la incredulidad de los judíos. Él vino a ellos y muchos de ellos lo recibieron, sino que su soberanía es tan grande que puede transformar, fíjense bien, eso me encantó, aún el fracaso humano lo puede transformar en oportunidad redentora. Aparentemente que los judíos lo rechazaran era un fracaso humano, pero eso abrió una bendición para todos los demás. Dios nunca improvisa. No es que los judíos no rechazaron a Jesús y dijo Dios, a ver, saquemos un plan B, un plan C. No. Tú y yo estábamos en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Siempre su amor fue de tal manera. Se fijan, no dice amó Dios a los judíos, no dice amó Dios a los mexicanos, no dice amó Dios a los que tenían buen recurso. Dice que de tal manera amó al mundo. Entonces nos amó a todos, y entonces eso nos hace ver que no se sacó un plan B de la manga, sino que dijo, ¿y ahora qué voy a hacer si no me recibieron? No, Él ya tenía toda una estrategia, todo pensado. Tú y yo estábamos en su corazón. Como Ruth, como Juan y como Sandra pueden alcanzar mi salvación a través de Jesús. A través de Jesús. Lo que parece derrota puede convertirse en parte del propósito divino. Aquí tenemos judíos, aquí tenemos gentiles. Y Dios rompió esta pared intermedia y abrió la salvación para todo aquel que cree. Miren, aquí dice que si tropezará Israel para siempre. Y a mí me pareció interesante que analizáramos esa palabra. Una cosa es tropezar y otra cosa es caer. Aquí no dice que cayó Israel para siempre, dice que tropezó, porque en su infinita misericordia Dios va a hablar a sus corazones de judíos y se van a empezar a convertir en cristianos, en hijos de Dios a través de Jesús. Y eso es maravilloso, hermanos. No podemos verlo, no, pero ¿por qué? Si ellos miran todo lo que le hicieron a Jesús, no es justo. No es justo según tú. Pero qué bueno que nosotros no marcamos la justicia, porque el Señor es un Dios bueno. Dios puede usar temporadas difíciles de las personas para acercarnos a Él. Nuestro dolor no cancela el propósito de Dios. A ver, escúchenme. Nuestro dolor no cancela el propósito de Dios. Si yo les digo, ¿cuál de ustedes ha sufrido dolor, está pasando por dolor en este momento? Solamente recuerda, tu dolor no cancela el propósito de Dios. Su propósito en tu vida y en mi vida es eterno y se va a llevar a cabo si tú y yo permanecemos fieles a Él y le creemos a Él. Pero es que yo vengo de una familia desintegrada y Él le plació llamarte. Para Él eres preciosa a sus ojos. Para Él eres de suma importancia y tiene propósitos para ti. Aún en las puertas cerradas, Dios nos puede dirigir hacia su voluntad. Ya casi terminamos, pero
habla acerca del peligro del orgullo espiritual, Alfredo. Sí. Sí. Una de las cosas que aquí habla, también si se dan cuenta, creo que lo menciona ahí en los versículos. Sí, sí. Eso ahorita creo que se nos pasó, pero eso viene en el versículo 8, ¿verdad? Sí. Dice que 8. Dios les dio un espíritu. Está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos. El espíritu de estupor, ahí es algo que para poder más o menos explicarlo un poquito, es algo, o yo lo entiendo de esa forma, a menos que ustedes lo vean de otra manera, pero es algo de como de somnolencia. Sí. ¿Qué es somnolencia? Es como cuando Ni reaccionas. adormecido. Casi Sí, muere. y le voy a decir una cosa, no significa que tengamos sueños, no tengamos sueños diferentes. Yo le digo porque yo, bueno, pues ahí en el consultorio veo muchos casos, pero yo veía una persona que dentro de los pacientes que estaba viendo, yo lo veía así, con esa situación. O sea, fíjense, es tremendo, hermanos, ¿eh? Eso lo vemos así y a lo mejor no sé si lo alcancemos a entender bien. Yo les digo porque a veces yo también batallo y que a cualquiera de nosotros pudiera pasar. Y creo que, o lo que yo entiendo que puede pasar es cuando dejamos de creer en Dios. Cuando no lo tomamos en cuenta, como empieza Romanos 1, por no haberlo tomado en cuenta, ¿verdad? Caemos en una mente reprobada, por no aprobar a Dios. Y aquí esa cuestión de estupores, empiezas a descuidar muchas cosas y creo que va hasta por default tu salud, que aparentemente es lo que es menos importante, sino es tu espíritu, tu mente. O sea, no traes las fuerzas, no traes el ánimo de poderlo hacer. Y aquí menciona unas cosas, dice en el versículo 8, dice, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Qué tremendo, hermanos. O sea, es ver Sin ver. sin ver. O aparentemente que escuchan y no escuchamos. Qué tremendo. Son sentidos importantísimos en nuestra vida que Dios nos ha puesto para estar en alerta, poder ver el peligro y no caer en el peligro. Y aquí Israel lo que menciona es que cayó en esa situación, pero ¿por qué? Porque no tomó en cuenta a Dios. Sí. Porque no creyó. Y luego viene hablando de esto. Eso queda claro, ¿verdad? Lo del espíritu de estupor. Es somnolencia, como ustedes dicen muy bien. Aquí está tremendo, hermano. En lo del olivo, ustedes saben, ¿qué sale del olivo? ¿Y qué sale de las aceitunas? Aceite. El aceite. ¿Qué tan bueno es el aceite de oliva? Buenísimo. Bueno, de hecho es caro. Recomendado. Es caro, y entre más virgen o extra virgen, pues es más caro, es recomendado. Es bueno el aceite es el mejor aceite, creo yo, que hay, ¿verdad? Para muchas cosas. Bueno, aquí lo menciona de esta forma, que el árbol es un olivo, ¿verdad? El árbol es el olivo, ¿verdad? Pero nos habla de varias... Lo que la Biblia nos menciona, ¿verdad? Es sobre, bueno, dice Israel son ramas naturales y los gentiles ramas injertadas. Pero nos habla de 3 tipos, ¿verdad? Creo que están siguiendo. Sí. No, acá. Sí. Nos habla de 3 tipos de ramas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos a ver? Muy bien. Todas están conectadas y son las primeras, ¿verdad? Que menciona aquí. Fíjense, ramas naturales. Las primeras la que menciona arriba, lo que a lo mejor no se alcanza a ver, pero dice son ramas naturales no desgajadas, que están quitadas, ¿verdad? Ramas naturales. ¿Cuáles son las ramas naturales? Pues los judíos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, esas son las ramas naturales, ¿verdad? Estas representan el remanente fiel de Israel. Y son los judíos del antiguo pacto, vivieron por la fe en las promesas de Dios, anticipando el Mesías. Fueron figuras como Abraham, Moisés, David, los profetas, Ana, Simeón, Juan Bautista y todos aquellos que aún vivieron antes de Cristo. No rechazaron el evangelio prometido. También están aquí los discípulos que creyeron en Jesús. Desde el principio, esas son ramas naturales. O sea, esas son ramas naturales. Ahora, el número 2,
son ramas naturales desgajadas y reinjertadas. Reinjertadas, fíjense, corresponden a los judíos que en un primer momento rechazaron a Jesucristo, pero posteriormente fueron llevados al arrepentimiento, ¿verdad? Y dice, y la fe. Este grupo encontraron como el apóstol Pablo, Aquila, Priscila, o sea, eran gente judía, pero que rechazaban al evangelio, pero, o sea, eran ramas que naturales, pero fueron reinjertadas. Fíjense, está interesante, no sé si se ve como que muy sencillo. Entonces ellos lo rechazaron. Ahí voy. Se ve como muy sencillo, pero a veces es difícil explicarlo y a veces es difícil también entenderlo. No sé si me explico. O sea, se ve sencillo, pero no sé si lo entendemos bien. Al hablar así como de Pablo, es decir, era judío, pero se basaba más en ¿qué? ¿En la gracia o en la ley? En la ley. En la ley. Entonces, aquí nos está hablando de decir, ok, ya hemos aprendido que Jesucristo vino ¿qué? A cumplir la ley. Pero ahora es por gracia, es a través de ¿quién? De Cristo. Todo es. No es a través de la ley que podemos ser salvos. Entonces, aquí está muy interesante porque dice, son ramas naturales, él como sus compañeros que después conocieron a Jesús, pero tenías que hacerlo no ya por la ley, sino a través de Jesucristo. Tenías que estar en ese árbol, ¿sí? Pero mucha gente fue desgajada porque no creyó, aunque fueran ramas naturales. ¿Estamos claros? Sí. Ramas naturales, pero desgajadas. Entonces, ¿qué te sirve que sea rama natural si no estás en el olivo? ¿Sí? Pero esas ramas que fueron desgajadas, se tomó ahora otro que era el olivo silvestre, de los cuales creo que es el 3, ¿verdad? Sí. El olivo silvestre. O sea, está tremendo. ¿Saben para qué sirve el olivo silvestre? Se parece mucho, pero... Se parece, pero del olivo silvestre no se saca aceite. O sea, está tremendo. Es O que sea, no tiene los nutrientes. no tiene los nutrientes. Está apartado de un lugar donde lo trabajan. Sí, o sea, sí, el olivo silvestre, una vez me puse a investigar sobre eso, no se saca nada bueno del olivo silvestre. O sea, no se compara nada que ver con el olivo natural, o sea. Aunque es de lo mismo, o sea, la misma como aceituna o así. O sea, como está apartada, no tiene la misma como, no sé, savia. Es otro tipo de planta, es otro tipo de planta. O sea, el olivo silvestre es como, no sé, la hierba que crece sin tener que regarla por todos lados o algo que tienes que quitarla porque tienes ahí un árbol frutal. El que da el fruto, ese es el árbol bueno. Todo lo demás que no da fruto, que está ahí, de hecho la Biblia lo dice, se ha arrancado. Es como el trigo y la cizaña, exactamente. O sea, se parece mucho. Dicen que cuando la cizaña la toman, o sea, la hacen así, es volátil, no sacan nada. Y cuando le haces, que creo que la palabra es correcta, trillar, que hacen trigo, sale la sustancia del trigo y eso es lo que se muele, ¿verdad? Y ahí pues salen muchas cosas muy ricas, las tortillas de maíz y todo eso, ¿verdad? Y muchas cosas importantes que salen de ahí pero aquí me encanta porque como lo dice ahorita mi esposa, podemos diferenciar todo. Entonces, ramas, ¿qué dijimos? Naturales, ¿verdad? Que vienen siendo los judíos. Que creyeron. Que creyeron. Esa es la situación. Y luego dice ramas también naturales, Desgajadas. pero que fueron desgajadas y fueron reinjertadas. Es decir, todos tenemos que pasar por ese proceso. O sea, es decir, no porque ya, como ya lo hemos platicado, no porque creemos en una iglesia cristiana, ya somos cristianos, no porque venimos, ya somos cristianos. Tenemos que pasar por eso, tenemos que estar en la fuente que es el olivo, que es el Señor Jesucristo, solamente a través. Las ramas silvestres, bueno, ya menciona que somos gentiles, los que estamos ahí nosotros, gentiles creyentes, hombres y mujeres que no pertenecieron al pueblo ni al pacto, pero han sido injertados en el olivo por medio de la fe en Cristo. En el Antiguo Testamento se prefiguraron personas como Ruth, Rahab. ¿Se acuerdan que era Rahab? Rahab era del pueblo
No. ¿Tenía buena reputación? No. ¿Se merecía estar dentro del pueblo? No. ¿Pero qué pasó? Creyó. Y eso es difícil para entender. La gente dice, eso es loco. O sea, ¿cómo? O sea, nosotros en general como seres humanos, vaya, somos muy dados a decir, sí, no. Esta persona no, se lo merece. ¿Sí o no? O sea, y lo vemos muchas veces cómo se viste, cómo habla, de dónde viene, qué tiene, qué puede ofrecer. Decimos, esto sí. Y en la Biblia lo dice. Y eso no es nuevo, hermano. Y lo seguimos haciendo, tristemente. Pero decimos una persona, lo viene ahorita, con todo respeto, ¿verdad? Una persona ahorita nueva y un borrachito que viene, ¿verdad? Y que no sé qué, y oliendo mal, y viene aquí al discipulado. ¿Dónde nos vamos a sentar? A ver, a un ladito, dije Menita, la mejor. Dije Menita así como que María. No, mejor al lado de su esposo, que él sufra mejor. Y a lo mejor estamos así, y somos a veces. Y si una persona que huele bien, que arregla. Y el abanico para atrás. Sí, allá atrás, allá con David. No, lo digo en broma, pero es serio, la verdad. Que a veces nos hacemos diferencia. Y aquí, yo lo que me sorprende, hermano, con esto, es que Dios, ¿cómo es tan sabio? O sea, ¿cómo es que Dios tiene plan de decir, a ver, hay esto, hay lo otro, lo libro, todo, decir, todo tiene que ser por mí? Nadie viene al Padre. No viene el Padre si no es por mí. Eso me encanta, porque al fallar ellos, al tropezar, alguien tropieza y nos dio oportunidad a nosotros los gentiles. Pero nosotros que ahora, ¿cuántos estamos en el olivo? ¿Cuántos sienten que estamos en el olivo? No silvestre, en el olivo real, sí, ok. ¿Qué dice ahora? No podemos, ¿qué? Jactarnos. ¿Qué significa eso? Creernos mucho. Así como le dijo la hermana Santa. Así con ese tono que dice la hermana Santa. Y hasta el movimiento que dice la hermana Santa. Así, no digan, soy muy bueno. No digan así, o soy muy bueno. Mira, el versículo 18 dice, no te jactes contra las ramas. Sí. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Así es a donde íbamos. O sea, no podemos jactarnos, hermanos, porque estamos ahora. Créame que tenemos una bendición de ser llamados hijos de Dios. Sí, amén. Es un privilegio tremendo ser llamados hijos de Dios, porque ahora somos del olivo. Pero no podemos decir, llega una persona como ahorita decimos, tú no tienes oportunidad. ¿Por qué no? Tiene oportunidad. O si viene una dama también, no sé, ¿verdad? Que a lo mejor a nuestro parecer no puede ser, no es una persona digna a nuestro parecer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nosotros también fuimos reinjertados, nosotros fuimos aceptados cuando realmente no éramos parte. Bueno, siempre fuimos parte del plan, siempre, porque Dios así lo menciona, pero al haber fallado el pueblo, tuvimos oportunidad nosotros como gentiles. Pero Dios siempre nos tuvo en el plan, ¿verdad? Entonces eso es creo que muy importante, ¿verdad? ¿Qué sigamos? La advertencia es clara, miren, las ramas naturales pueden ser desgajadas si persisten en incredulidad. No están seguras porque sean judíos. Dice aquí, las ramas silvestres pueden también ser cortadas si no perseveramos en la fe. No lo tenemos ya hecho. Tienes que perseverar en la fe. De hecho, Jesús dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces tenemos que perseverar. Pero ambas pueden ser injertadas o reinjertadas por la gracia si creen en Cristo. Cuando menciona esto, que ya que está diciendo mi esposa esto, cuando se escucha la palabra perseverar, aquí viene en nuestra mente. Yo me voy de volada a Juan. No sé si ustedes se van a Juan. No, nada más Juan no. Juan, ¿sí? No, a San Juan, ¿verdad? Cuando dice, el que persevera en mí da fruto. Sí. ¿Verdad? San Juan 15. San Juan 15, ¿verdad? Es decir, separado de mí, nada puedes hacer.
pero tenemos que perseverar en Él. ¿Y qué sería perseverar en Él? ¿Qué te imaginas? Seguir creyendo. Seguir creyendo. Estar en la palabra. ¿Qué más sería perseverar en Él? ¿Cómo ves? Tomarle O sea, cuenta en todo. ¿qué sería perseverar en Él? Eh, Perseverar en Él, ¿qué viene a tu mente? Perseverar. obedecer, adorar. Obedecer. O sea, podemos perseverar en la congregación, pero no perseverar en Él, ¿verdad? Eso no significa que estamos perseverando en Él. O sea, es en la oración, es en la comunión, es en la búsqueda diaria del Señor, es someter mi voluntad a su voluntad, como dice el Padre Nuestro, ¿verdad? O sea, todo eso es perseverar en Él. Sí, permitir que Dios obre en nuestra vida y para cada día parecernos más a Él. ¿Cierto? En Gálatas nos dice que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no libre, dice, ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Adelante, adelante. Somos uno en Cristo Jesús. Aquí hay espacio, aquí hay espacio. Una verdad central es que Cristo es la simiente en quien se cumplen todas las promesas hechas a Abraham, ¿verdad? Y dice aquí Gálatas 3:16, fíjense. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si tuviera varias simientes Abraham, una sola. ¿Por qué? Porque Abraham es conocido como el padre de la fe. Los judíos tienen que acercarse a Jesús por la fe. Los gentiles nos acercamos a Jesús por la fe. Y es una sola simiente. ¿Okay? Y luego dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. El misterio de la misericordia, porque Pablo aquí revela un misterio. Son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó y escogió a Israel y así se va a quedar. Y va a seguir llamando a sus corazones. No los ha desechado para siempre. Y oremos por el pueblo de Israel. No sé si en sus oraciones lo mencionan, pero cuando oren y tomen su tiempo de oración, recuerden pedir por la paz de Jerusalén. Que haya paz en ese lugar. No se metan o no se confundan en que sus políticas y que no es justo y que también ellos y mis hermanos, estamos gobernados por humanos tan volubles, ¿verdad? Que a veces unos no se ponen de acuerdo y los que padecen es el pueblo. Entonces, oremos por la paz en Jerusalén. La aplicación práctica de este misterio que Pablo nos enseña es que la fidelidad de Dios no depende de la perfección humana. Su misericordia sigue disponible para todo aquel que cree. Sí. Y al final, en su casa lo leen. Pero Pablo llega tan maravillado al final de Romanos capítulo 11 que dice, solamente a Dios sea la gloria. Por este plan maravilloso que no se le escapó nada. Dice que todo es de Él, por Él y para Él. Y dice Pablo, fíjense, si Pablo nos dice que es un misterio, imagínense cómo en 40 minutos en una clase vamos a descubrir o poder abarcar. Pero el Espíritu Santo que nos guía y nos da sabiduría, cuando ustedes lo lean y yo lo lea y lo volvamos a repasar, volvamos a agradecer la misericordia de Dios. Cuando estaba leyendo de estos últimos versículos que lo veía ahí, estaba yo y luego estaba haciendo yo como hacía como, no sé, mi esposa me alcanzó a ver, pero yo le hacía ver. ¿Cómo es eso? O sea, primero dice que realmente termina este versículo como te lo menciona mi esposa, pero dice, yo le decía así, todo le decía así, todo es de Él, todo es de Él, ¿verdad? Y luego dice, todo es por Él y todo es para Él. O sea, lo trataba yo, dije, ¿cómo lo trato yo de entender? ¿Cómo lo trato de entender todo esto? O sea, lo que él menciona, o sea, nada, hermanos, nada de lo que es este plan tan hermoso de que ahorita menciona ahí,
Dios no se le pasó nada. A todos nos pone por igual. Y a todos Dios está teniendo misericordia. Pero nos dice, hey, ojo, cuidado. No abuses de eso. O sea, así como a los naturales, como dice, fueron desgajados, yo tengo misericordia de ellos, pero tú no abuses de decir como, pues no pasa nada, al cabo que Dios es todo. Sí, Dios nos perdona, pero no podemos abusar de la gracia de Dios. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Yo creo que, no sé si el próximo domingo le mandemos otro algo más, porque no sé si te quedaron dando alguna otra cosa por ahí. No sé. Está muy bien. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado. Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Qué cosa y qué hermosa palabra. Tú y yo somos para gloria de Él. O sea, tú y yo tenemos un propósito en esta vida. Hay gente que es increíble, hermanos, que no solamente jóvenes, ¿verdad? Pero sí creo yo que es un poquito más a los jóvenes, son engañados muy fácilmente, como que digo, se ponen pasa por su pensamiento, ¿y para qué vivo? ¿Y qué soy? ¿Y qué soy? ¿Para qué existo? Hay un propósito. Y el propósito de Dios no es que esté oculto, no, está muy claro. Somos para gloria de Él. Sí. Tu vida es para gloria de Él, es para edificación, es para ser de bendición a mucha gente. Ser de bendición a mucha gente. Y una de las cosas que quisiéramos terminar, ya no sé si